camino, verdad y vida. Gracias Dios por la comida, gracias por la luz del sol, gracias por el agua fresca, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por la comida, gracias por la luz del sol, gracias por el agua fresca, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por mis dos ojos, gracias que puedo andar. Gracias por mis dos manitas, gracias por tu gran amor. Gracias Dios por mis dos ojos, gracias que puedo andar. Gracias por mis dos manitas, gracias por tu gran amor. Gracias por la Santa Biblia, gracias por mi Salvador, gracias por ser mi amigo, gracias por tu gran amor. Gracias por la Santa Biblia, gracias por mi Salvador, gracias por ser mi amigo, gracias por tu gran amor. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hola niños, estamos muy contentos de que estén con nosotros otra semana más en Escuela Bíblica. Ahora vamos a la parte del versículo de memoria. Espero que recuerden el de la semana pasada. El de esta semana está en el libro de Romanos, eso es en el Nuevo Testamento. Pero antes de ir a él, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido cansados, tal vez un poco enfermos o desvelados? Se sienten que no quieren hacer nada, pero reciben una llamada y les dicen que los invitan a jugar o los invitan a un parque. Y ustedes de repente se levantan y sienten fuerzas de la nada por ir a jugar. O algunas veces tal vez tenemos que hacer tarea, tenemos que ir a la escuela y de igual manera nos sentimos un poco cansados o enfermos y aún así hacemos las cosas que debemos. Saben, el versículo de esta semana trata sobre eso, sobre hacer cosas para Dios, aunque nosotros tengamos que sacrificar nuestro cuerpo, aunque a veces nos sintamos cansados o tal vez un poco enfermos. El versículo de esta semana está en el libro de Romanos, eso está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de nuestra Biblia, en el capítulo 12, versículo 1. Es este que acabo de escribir en la pizarra. Dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Lo primero que dice este versículo es que os ruega, es decir, que nos está pidiendo el escritor, el apóstol Pablo nos dice: por favor, presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Esta parte de que presenten significa que tengamos la disposición o estemos dispuestos, como decir, estoy dispuesto a que tomes este borrador, yo te doy este borrador. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, verdad? Que nosotros presentemos, que estemos dispuestos a dar nuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo presente mi cuerpo, es decir, esto que soy yo, ¿verdad? Todo lo que soy en sacrificio. Saben, en el Antiguo Testamento se conocía por sacrificio dar la vida de un animalito por nuestros pecados. Pero aquí en este versículo lo que significa es que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, aunque a veces sea difícil. Como en la pregunta que les hice al principio, ¿verdad? A veces hacemos cosas que debemos aunque nos sintamos cansados. Lo que nos pide Dios es eso, que nosotros estemos dispuestos a darle nuestro cuerpo a Él para hacer su voluntad en sacrificio, aunque a veces sea difícil, aunque a veces tenga que renunciar a ver televisión por leer la Biblia, aunque a veces tenga que decirle a mi vecino que no voy a jugar fútbol porque tengo que ir a la iglesia. Eso es lo que quiere decir su cuerpo en sacrificio, es decir, dejar de hacer
lo que a nosotros nos gusta a veces, ¿verdad? Para ir a hacer cosas para Dios en todo momento. Es cierto que todos los cristianos amamos hacer la voluntad de Dios, aunque a veces se vuelve un poco difícil, aunque a veces sea cansado o esté enfermo, pero quiero ir a la iglesia, aunque a veces tenga que renunciar a ver televisión para leer la Biblia, eso lo debemos hacer, y eso es tener nuestro cuerpo en sacrificio. Ahora, miren cómo es este sacrificio que Dios quiere. Primero, dice que quiere que nuestro sacrificio sea vivo, es decir, mientras hablemos, mientras veamos, mientras caminemos, nosotros tenemos que hacer un sacrificio a Dios, un sacrificio que está vivo, no que está muerto. Los muertos ya no pueden sacrificar su cuerpo, pero los vivos sí. Es decir, que si estás viendo este video hoy, significa que estás vivo, y hoy tenés que ser un sacrificio para Dios, y mañana, si Dios quiere y seguir vivo, también ser un sacrificio para Dios, y al día siguiente, y al día siguiente, y así hasta que vivas toda tu vida aquí en esta tierra. Es decir, todos los días de tu vida Dios quiere que seas un sacrificio para Él. Ahora, también dice que el sacrificio de tu cuerpo tiene que ser santo. Y saben, esta palabra santo significa apartado. Y si sos un sacrificio para Dios, significa que es un sacrificio apartado para Él. Muchas veces nosotros sin querer estamos como teniendo unos dioses falsos. Por ejemplo, si en algún momento en lugar de leer tu Biblia vas a ver televisión, a veces esa televisión puede convertirse en tu Dios. O si en vez de orar, en vez de ir a la iglesia, vas a ver un partido de fútbol, ese partido de fútbol podría convertirse en un Dios falso. Pero lo que quiere Dios es que su sacrificio sea santo, que tu sacrificio de tu cuerpo sea apartado solo para Él. Es decir, que en todo momento estés pensando en Dios, que todo lo que hagas sea agradable a Dios, todo lo que hables y todo lo que querrás hacer sea para Dios. Eso también significa hacer un sacrificio santo. Y para terminar, dice que quiere que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, sea agradable a Él. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hagamos cuando sacrifiquemos nuestro cuerpo sea haciendo lo que Dios le agrada. Y esto también significa que nunca hagamos algo que le agrada a nuestro compañero, a nuestro papá, a nuestros amigos, que no agrada a Dios. Por ejemplo, si ustedes en su clase alguna vez un compañero se acerca y les empieza a decir: quiero que me des la copia del examen, quiero que hagamos trampa juntos, ¿saben? Eso no le agrada a Dios. Y en ese momento ustedes tienen que decir: no, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. No quiero agradar a nadie más. Si mi compañero quiere que haga trampa, yo le voy a decir no. O cualquier otra cosa, ¿verdad? Cuando las personas nos quieran pedir algo que esté en contra de la voluntad de Dios, tenemos que recordar que el sacrificio de nuestros cuerpos tiene que ser agradable a Dios. Ahora, quiero que se pongan de pie y vamos a repetir el versículo para memorizarlo. Primero, vamos a decir la cita, luego todo el cuerpo del versículo y vamos a terminar una vez más con la cita. Así que pónganse de pie y lo vamos a repetir. 1, 2, 3. Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Ahora, como yo sé que ustedes son buenos memorizando versículos, creo que podría borrar una de estas palabras para ver si ustedes lo recuerdan. Vamos a repetirlo una vez más y vamos a recordar que aquí estaba la palabra vivo. 1, 2, 3. Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿recuerdan? Vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Bueno, creo que podemos subir un poco el nivel, ¿verdad? Un poco más difícil. Vamos a borrar la segunda palabra. Y recuerden, aquí dice la palabra santo. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y aquí, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Vamos a llegar ahora al nivel final y vamos a borrar esta parte. Recuerden cómo quiere Dios que sea nuestro cuerpo, nuestro sacrificio, ¿verdad? Vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Romanos 12:1. Así que espero, como Pablo, que todos ustedes, al igual que yo, todos los días presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese fue el versículo de esta semana. ¡Nos vemos! Hola niños, bienvenidos a estudiar la emocionante palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca de la vida de Jesús. Vimos su nacimiento, cómo fue cuando era niño y ahora estamos viendo cuando ya era un hombre adulto. ¡Qué maravilloso! Hoy vamos a seguir estudiando acerca de Jesús. ¿Recuerdas quién era la persona que bautizó a Jesús? Eso lo vimos en la clase pasada. Muy bien, Juan el Bautista. Y antes de comenzar, quisiera hacerte una pregunta. Cuando a ti te piden que si quieres integrar el equipo de fútbol de tu escuela, ¿qué haces para poder ganarte un puesto allí? Sí, probablemente haces mucho ejercicio, entrenas bastante porque quieres ser un buen jugador. Eso es estar comprometido con tu equipo. Es mucho esfuerzo, pero al final te das cuenta que ha valido la pena. ¿Sabes que cuando el Señor Jesús inició su ministerio en Galilea, Él también escogió a personas para que le siguieran, anduvieran con Él, hicieran la obra de Dios? Estos hombres llegaron a comprometerse con el Señor. ¿Sabes que en una oportunidad la Biblia nos dice que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos? Y en eso que él estaba ahí con ellos, vieron que Jesús venía hacia ellos. Y Juan el Bautista dijo unas palabras muy lindas que encontramos en la palabra de Dios. Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Por qué sería que Juan dijo estas palabras? Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, las personas acostumbraban tomar una ovejita, un corderito del mejor que ellos tenían en su rebaño. Y ese corderito lo llevaban y lo sacrificaban. Eso representaba que ellos pedían perdón por sus pecados. Aquel corderito moría en lugar de ellos por el pecado que habían cometido. Cada vez que los israelitas hacían un sacrificio, les recordaba que un día iba Dios a enviar un Salvador. Y ese Salvador y ese Señor es el Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo conocía y él pudo decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes que el pecado del mundo está en cada una de las personas? Está en ti y está en mí. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Sabes que Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay quien pueda decir: yo no peco? No hay quien diga: no tengo pecado. Todos pecamos. Todos, no hay nadie que pueda decir: yo siempre hago lo bueno. Ese versículo de Eclesiastés dice que no hay ninguno que pueda decir: en mí no hay pecado. Tú has pecado, has ofendido a Dios. Cada vez que te enojas y piensas cosas feas acerca de otras personas, pecas. Cada vez que engañas o maltratas a alguien, pecas también contra Dios. Cada vez que tienes malos pensamientos, pecas contra Dios. Todos nosotros somos pecadores. Dios se dio cuenta que solamente Jesucristo podía quitar el pecado de nosotros. Por eso fue que a su tiempo Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. También Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Niños, qué maravilloso que nuestro Dios fue a la cruz,
murió por tu pecado y el mío, por todas esas cosas malas que hacemos. Pero al tercer día, Él resucitó. Él está vivo. Él es el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado si tú se lo pides. Juan el Bautista sabía completamente esto. Y los 2 discípulos que estaban con él se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le preguntó: ¿qué buscáis ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Y estos 2 discípulos se fueron ese día con Jesús. Fueron a la casa de Jesús. Yo me imagino que Jesús les explicó muchas cosas. A lo mejor aclaró todas las dudas que ellos tenían. Ellos creyeron en Jesús, que solamente Él podía ser el Señor de sus vidas y que solamente Él podía salvarles. ¿Sabes que la Biblia dice que al día siguiente, después de eso, Jesús también siguió predicando y encontró a un hombre que se llamaba Felipe y le dijo a Felipe: sígueme. Y sabe, Felipe también entendió que Jesús era el Señor, el Salvador que Dios había prometido. Qué contento se puso Felipe de poder ser un seguidor de Jesús. Y sabes que esos 2 discípulos que estaban con Juan y se fueron con Jesús, uno se llamaba Andrés y el otro se llamaba Juan. Y Andrés estaba tan emocionado y diciendo: ¡ay! Voy a ir a buscar a mi hermano Simón para contarle que hemos hallado a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo me imagino que Andrés se fue corriendo y cuando vio a Simón le dijo: Simón, ven, tengo la mejor noticia que darte. Simón corrió donde él y le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué vienes tan contento? Y yo me imagino que Andrés le dijo: ay, es que tengo una noticia que darte. La Biblia dice que Andrés le dijo a Simón: hemos hallado el Cristo del que habla la palabra de Dios. Ven. Y sabes que Andrés llevó a su hermano Simón donde Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: ya no te vas a llamar Simón, sino tu nombre de ahora será Pedro. ¿Sabes que Pedro quiere decir, su nombre significa como una piedra pequeña? Ahora la confianza de Simón Pedro no iba a estar en él, iba a estar en el Señor Jesús. Por su parte, Felipe, que estaba tan contento también de haber encontrado al Señor y Salvador, se fue corriendo y encontró ahí en Betsaida a su amigo Natanael. Y cuando vio a Natanael, Natanael tal vez estaba así como meditando, estaba pensando abajo de un árbol de higuera. Así es que Felipe le dijo a Natanael: Natanael, te tengo una buena noticia. Hemos hallado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. ¿Cómo? Dijo entonces Natanael, un poco tal vez dudoso. Y Felipe le dijo: sí, es del que habla la palabra de Dios, del que hablaron los profetas, del que hemos leído. Él es Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret? ¿Y es que acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero sabes que aunque Natanael estaba un poco incrédulo, fue con Felipe a ver a Jesús. Y cuando el Señor vio a Natanael, el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita, he aquí un hombre honrado. ¿Sabes que Natanael, en lugar de decir: gracias por decir eso de mí, Jesús? Natanael dijo: pero tú, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te viera debajo de la higuera, yo te vi. ¿Sabes que en ese momento algo pasó en la vida de Natanael? Porque Natanael pensó: ¿quién es este hombre que sabe dónde estaba yo? Que sabe todo acerca de mí. Y Natanael dijo: Maestro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Saben, estos hombres decidieron seguir a Jesús. ¿Sabes que algunos de ellos, como Andrés, Pedro, Juan y otro hermano de Juan que se llamaba Jacobo, eran pescadores? Ellos se ganaban la vida pescando en el mar. Pero un día que Jesús pasó por el mar de Galilea, ellos estaban trabajando, remendando sus redes para tirarlas en el mar y sacar muchos pescados. Pero Jesús les dijo, síganme a mí y os haré pescadores de hombres. ¡Qué bonito, niños! Saben, la Biblia dice que en el momento ellos dejaron sus redes. Juan y su hermano Jacobo le dijeron a su papá Zebedeo, papá, vamos a seguir a nuestro Señor Jesús, vamos a andar con Él. Y Zebedeo probablemente estuvo de acuerdo y les dijo, sí, vayan con Él. ¡Qué emocionados! Porque ahora Jesús tenía a estos hombres quienes eran sus verdaderos seguidores. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, si ya le recibiste y tienes tus pecados perdonados, Jesús quiere que vivas para Él. ¿Has puesto tu vida a disposición del Señor? Si eres un hijo de Dios, Dios quiere usarte. Tú puedes pensar, pero yo soy un niño, ¿cómo puedo hacer algo por Jesús? Puedes hacer mucho. ¿Qué te parece si de ahora en adelante tú piensas, cada vez que haces tus tareas, cada vez que obedeces a tu papá y a tu mamá, tú estás sirviendo a Dios? Pero también puedes hablar de Jesús. Piensa en tus compañeros de la escuela, en tus amigos que no conocen a Jesús. Tal vez tus primos, tal vez tus tíos o aún tus abuelitos o tus propios papás. Tal vez ellos no conocen ese regalo de la salvación que es Cristo Jesús. Piensa, puedes orar por ellos y puedes hablarles de Jesús a ellos. Mira el ejemplo de estos hombres. Estos hombres estaban contentos de seguir a Jesús. 4 de ellos, recuerda, eran pescadores. Y aparte de ellos tenemos a Felipe y a Natanael. Pero ¿sabes que Jesús siguió enseñando y estos hombres siguieron andando por el camino con él? Más adelante, la Biblia nos dice que Jesús encontró a otro hombre que era un publicano. ¿Sabes qué trabajo hacía un publicano? Un publicano cobraba impuestos para el gobierno de Roma. Ese era un trabajo despreciable para los israelitas, porque ellos acostumbraban a cobrar más de lo debido y parte de ese dinero lo guardaban para ellos. Mateo hacía ese trabajo. Pero ¿sabes que cuando el Señor Jesús se le acercó y le dijo, Mateo, sígueme? Algo pasó en el corazón de Mateo. Él creyó en Jesús y dejó ese negocio. Dejó de robar, dejó de hacer esas cosas. Se levantó del banco de los impuestos donde estaba y dijo, sí, Señor, te voy a seguir. ¡Qué maravilloso, niños! ¿Sabes que Jesús llamó también a otros hombres para que le siguieran? Esos hombres llegaron a ser lo que conocemos como los discípulos o apóstoles de Cristo. Ellos anduvieron con Jesús todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Vieron a Jesús hacer muchos milagros. Su fe creció en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes que Dios ahora sigue llamando a personas para que crean en Él y para que sean sus seguidores? Un discípulo es aquella persona que sigue a otro y que obedece. ¿Tú te gustaría ser un discípulo de Jesús? El versículo que aprendimos de memoria hoy, que está en el libro de Romanos 12:1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú y yo, si conocemos a Jesús, podemos presentarnos a Dios y decir, Señor, aquí estoy, listo, úsame. ¿Sabes que Jesús, aparte de estos hombres que ya mencionamos,
Jesús también buscó a otros 6 más. En total llegaron a ser 12 los discípulos de Cristo. Ellos anduvieron con Jesús por muchos lugares. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes que hay algo que me encanta mucho de la palabra de Dios aquí en el libro de Lucas? Que dice que Jesús, antes de llamar a sus discípulos, pasó toda una noche orando. En lugar de estar durmiendo, Jesús pasó orando, hablando con su Padre Celestial. Al día siguiente, Jesús reunió a esos 12 hombres para que le siguieran y anduvieran con él. ¡Qué maravilloso! Tal vez tú estás pensando, ¿cómo me gustaría ser como los discípulos? Piensa, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Tienes el perdón de tus pecados? Si no, hoy es un buen día para que reconozcas tu pecado y creas en el Señor Jesucristo. ¿Sabes que en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice, cree en el Señor Jesucristo? Si tú crees con todo tu corazón y pides al Señor que perdone tus pecados, Él vendrá a tu corazón. Él también dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú ya eres un hijo de Dios, ¿estás haciendo su voluntad? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás hablando con Él? Ponte a disposición de tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por llamar a los discípulos, Señor. Gracias por escoger estos 12 hombres para tu servicio. Señor, pido por cada niño que ya te ha recibido en su corazón, para que cada uno, Señor, también desee compartir las buenas nuevas de salvación con otros niños. Usa a cada niño que está viendo esta lección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.